Primero, pues enseña de misiones. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, Marcos 16:15, por favor. Marcos 16:15. Es un pasaje que sabemos casi de memoria, muy sencillo el pasaje. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, vamos a leer a una sola voz. Marcos 16:15 dice la Escritura, ¿ya lo tienen? Muy bien, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a leerlo todos juntos, ¿de acuerdo? Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a orar. Padre, te pedimos que bendigas esta enseñanza, bendice este tiempo que me han permitido exponer a tu palabra. Te pedimos que sea de bendición a los hermanos. Gracias por el privilegio que es estar aquí en esta iglesia y poder servirte. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. La Escritura dice en este pasaje que Dios mandó, dice la Escritura: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es el razón y el sentir de la iglesia. La iglesia está en este mundo para predicar el evangelio a los perdidos. La iglesia no está en este mundo para reunirnos en manera de club social. La iglesia no está en este mundo para ser benefactora, precisamente. La iglesia no está en este mundo para fundar hospitales en cada ciudad. La iglesia no está en este mundo para, no sé, realizar cualquier otra actividad de altruismo. La iglesia está en este mundo para predicar a los perdidos. Esa es la razón que Dios estableció la iglesia. La iglesia es un lugar donde alumbramos a los perdidos. Esta iglesia debe ser luz, no solamente en la localidad que Dios les ha dado, sino también Dios ha mandado predicar el evangelio a toda criatura. La introducción de mi escuela dominical precisamente son estadísticas. A veces pensamos de misiones y solamente llegamos a ver lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Pensamos que misiones tal vez se limita al estado de Puebla, al país de México, pero misiones es mucho más extenso. Mira, vamos a ver algunas estadísticas mundiales. En este mundo existen 7,000 millones de personas. Cuando dice la Escritura, ir y predicar el evangelio a toda criatura, Dios está encerrando precisamente que la iglesia tiene como responsabilidad primordial predicar el evangelio entre las 7,000 millones de personas que habitamos este mundo. Y podemos pensar, pero ¿cómo? Si somos 50 en la iglesia. ¿Cómo alcanzaremos todo el mundo si somos de Puebla, si somos mexicanos? Dios ha establecido que la responsabilidad de la iglesia es predicar el evangelio a toda criatura. 7,000 millones de personas es el reto de la iglesia. De esas 7,000 millones de personas están distribuidas en 238 países políticos. 238 países en los cuales por lo menos deberíamos tener un misionero en cada país. Pero la triste realidad es que muchos países no están siendo alcanzados porque nos falta un poco más de visión. Son 238 países con 7,000 millones de personas. Ahora, de estas personas, solamente el 11% de la población mundial confiesa tener una fe en nuestro Señor Jesucristo. Solamente el 11% de los 7,000 millones de personas creen de todo su corazón que Jesucristo murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El otro 20% de la población mundial asiste a la iglesia. Esto incluye a algunos pentecostés, algunos del centro cristiano que van a la iglesia porque les gusta la iglesia, que van a la iglesia porque se sienten bien, que van a la iglesia porque es lo que sus padres le heredaron. 20% de la población mundial profesa ser cristiana, pero realmente no son salvos, pero realmente no conocen a Dios. Otro 36% de la población mundial tienen la oportunidad de escuchar el evangelio, pero no están siendo evangelizados. Esto es el caso de Cuba. Cuba es un país donde los cubanos pueden predicar el evangelio, pero no están siendo alcanzados. El otro 32% de la población mundial no tiene oportunidad de escuchar que Jesucristo es el Señor. Estos son 680 millones de personas que nunca han escuchado que Jesucristo vino a la tierra y murió por sus pecados. 680 millones de personas no saben que Dios es amor. 680 millones de personas no conocen a Dios. Y la responsabilidad de la iglesia es predicarles el evangelio. Ahora vamos a hablar de un tema. Cuando vamos a ganar almas le preguntamos: si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Bueno, vamos a hablar de la muerte. 57.9 millones de personas mueren cada año. Si vamos desglosando la estadística, 158,000 personas mueren cada día. Hoy, al terminar el día, a las 12 de la noche, 158,857 personas van a morir. Cuando den las 12 de la noche, esta cantidad de personas van a morir en todo el mundo.
Y de esas 158,000 personas, aproximadamente 66,000 personas morirán sin la oportunidad de escuchar el Evangelio. Hoy a las 12 de la noche, cuando tu reloj marque las 12 en punto, 66,000 personas habrán muerto sin la oportunidad de escuchar que Jesucristo es el Señor. Y aún sigue siendo responsabilidad de la iglesia alcanzar a estas personas. 6,619 personas mueren cada hora. Esto quiere decir que mientras yo estoy aquí predicando, mientras yo doy mi escuela dominical, al término de mi escuela dominical, 6,619 personas van a morir y tal vez algunas no conocerán a Cristo. 110 personas mueren cada minuto. Mientras tú lavas trastes, gente va a estar muriendo. Mientras tú ves la televisión, mientras te avientas una novela de media hora, gente va a morir. 110 personas van a morir cada minuto. Y la estadística más fatal: mientras yo hablo, mientras yo digo chistes, mientras yo hago cualquier cosa, gente va a morir cada segundo y cada segundo, cada segundo. Y gente ha muerto 4 y 5 y 6 y 7. ¿Cuántos de estos realmente conocieron a Cristo? ¿Cuánta gente pudo escuchar que Jesucristo es el Dios de amor? ¿Cuánta gente que acaba de morir hace algunos segundos realmente conoció a Dios? La responsabilidad de la iglesia es predicarles el Evangelio a toda criatura. 865 millones de personas en este mundo confiesan que Alá es Dios y que Mahoma es su profeta. 865 millones de personas creen que Jesucristo solamente es un profeta y que Mahoma es superior a Jesucristo en la calidad de profeta. 550 millones de personas creen en Vishnu, Krishna. 550 millones de personas profesan la religión hindú en este mundo. Ellos adoran a las vacas, a las ratas, etc. 150 millones de personas viven en el bloque comunista, lo que es China, Vietnam, Corea del Norte, Cuba. 150 millones de personas aseguran que Dios no existe. 150 millones de personas, su Dios es el trabajo, su Dios es el Partido Comunista del país. 275 millones de personas en este mundo creen que por medio de la meditación podrán alcanzar una vida mejor. El nirvana son los budistas. 275 millones de personas. 140 millones de personas viven en tribus que adoran a dioses antiguos, a sus dioses, a los dioses de sus antepasados, adoran a los demonios. 140 millones de personas viven en tribus en este mundo, y 17 millones de personas en general profesan que Jesucristo es un impostor. 17 millones de personas profesan la religión judía. 17 millones de personas aseguran que Jesucristo no es hijo de Dios y que solamente se hacía pasar por el Mesías. Entonces, la responsabilidad de la iglesia es alcanzar a estos grupos con el Evangelio. La responsabilidad de la iglesia es que tengamos parte, no solamente en Puebla, sino también en el mundo budista, en el mundo islámico, en el mundo comunista, en el mundo hindú, en el mundo de los judíos. La iglesia tiene que tener parte en estos lugares que no están siendo alcanzados. En este mundo existen 6,800 idiomas. Los idiomas no se limitan al español, al inglés, al francés, al italiano, al alemán. Hay 6,800 lenguas nativas en este mundo. Esas son las lenguas como el náhuatl, el otomí, el zapoteco, etc. Y en todo el mundo hay 6,800 lenguas, de las cuales solamente 371 lenguas en el mundo tienen la escritura de la palabra de Dios completa. 371 lenguas en este mundo tienen de Génesis Apocalipsis. De las 6,800, solamente 371 tienen la escritura completa. Ahora, 928 solamente tienen la porción desde Mateo hasta Apocalipsis. Solamente 900 lenguas tienen el Nuevo Testamento. 900 lenguas otras solamente tienen porciones aisladas de la escritura. 900 lenguas solamente tienen pasajes por aquí y por allá de la escritura. No tienen la escritura completa. 380 millones de personas en este mundo no tienen acceso a la palabra de Dios. Tú tienes la Biblia, vas, la compras, la pierdes, compras otra, la pierdes y compras otra. Hay gente que no tiene la posibilidad de escuchar la palabra de Dios en su propio idioma. 380 millones de personas nunca han escuchado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 380 millones de personas en este mundo no saben
y nunca han escuchado. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la iglesia sigue siendo responsable de que estas personas no estén escuchando el evangelio. Hablando de misiones, hablando de la iglesia, el 80% de los ingresos de misiones en las iglesias se destina para personas que ya son cristianas. El 80% del ingreso que entra de misiones, del dinero que entra, es destinado para misioneros que están yendo a lugares donde la gente ya está siendo evangelizada. Países como Venezuela, Colombia, y no digo que no se apoyen, simplemente que muchas veces, dice la escritura, que están sembrando en donde gente ya sembró. El 87% del ingreso se va para lugares que ya son cristianos. El 12% se va a lugares donde ya hay evangelio. Pero solamente el 1% de los ingresos de las iglesias está destinado para la gente que nunca ha sido alcanzada. Hermanos, el 1% de todo lo que entra a las iglesias está siendo utilizado para las personas que no conocen el evangelio. Ahora dices, ¿y para qué tanta estadística? ¿Para qué nos habla de esto? Bueno, la responsabilidad de la iglesia, según Hechos 1:8, vamos a Hechos 1:8. Solamente es para situarte en el panorama que quiero mostrarte. Todas estas estadísticas, los 7,000 millones de personas, todos los países, todas las religiones del mundo, tienen un propósito. Dice la escritura en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me estaréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La responsabilidad de la iglesia precisamente es esto: ser testigos en todos los lugares. Dice la escritura: y me estaréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ponerlo de esa manera. Testigos en Jerusalén, probablemente vamos a meterlo de esta manera. Jerusalén se refiere a tu localidad, a tu ciudad. Dios ha mandado que seas testigo en tu ciudad. Dios ha mandado que prediques el evangelio a toda criatura que se encuentre dentro de tus posibilidades, que prediques en las colonias, que te encargues de alcanzar Puebla con el evangelio. Pero no solamente te encargues de alcanzar Puebla, Judea, vamos a hablar lo que es todo el estado de Puebla. Yo estuve en la sierra. Bueno, la Iglesia Bautista de Gracia, Dios ha mandado que sea testiga de Dios en todo el estado de Puebla, que se encarguen de alcanzar su estado con el evangelio, y no solamente el estado, sino también su Samaria. Las iglesias debemos estar comprometidas en alcanzar México con el evangelio, que todos los rincones de nuestro país conozcan la palabra de Dios, que en las sierras altas y en las sierras bajas todos conozcan la palabra de Dios, en el norte y en el sur y en el centro todos conozcan la palabra de Dios. Es la responsabilidad de la iglesia. Y si piensas que es mucho trabajo, no acaba ahí la gran comisión, no acaba el mandato de Dios. Dice al final: y hasta lo último de la tierra. Dios nos ha mandado, iglesia, a llevar el evangelio a todas partes del mundo, hasta lo último de la tierra, hasta el polo sur, hasta el polo norte, en otro continente, cruzando el mar. La iglesia tiene la responsabilidad primordial de alcanzar el mundo con el evangelio. Y el avance del evangelio no es progresivo. Esto no es, primero alcanzamos Puebla, y hasta que alcancemos Puebla, entonces nos movemos a otros estados de la República, y si alcanzamos México con el evangelio, nos moveremos a alcanzar el mundo con el evangelio. No es así. La gran comisión no es progresiva. La obra de Dios se hace toda a la vez. Mientras ganas almas en tu localidad, Dios también te manda que te encargues de alcanzar tu país con el evangelio. Y mientras intentes alcanzar tu país con el evangelio, Dios también te manda que alcances el mundo con el evangelio. Y podemos pensar, pero qué complicado, mucha responsabilidad para la iglesia, sí. Pero dicen al principio del versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La obra misionera no se hace en las fuerzas del hombre. La obra misionera no lo haces tú, la obra misionera no la hago yo, la hace Dios a través de nosotros. Sí, probablemente parezca complicado, probablemente parezca tal vez hasta imposible, pero no somos nosotros, no es la carne la que pueda sostener la obra de Dios, es Dios proveyéndonos para nosotros poder seguir apoyando, para nosotros seguir haciendo lo que nos toca. La iglesia no solamente se encarga de ganar almas, sino también envía a predicar el evangelio a otras partes. Dice en Romanos 10:14, pero ¿cómo van a ir a predicar si no fueran enviados? ¿Cómo la gente va a llegar a donde tiene que llegar? ¿Cómo los misioneros van a tener que llegar a donde tienen que llegar si las iglesias no los envían? ¿Cómo la gente va a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicarles si nadie los envía?
La responsabilidad es todos juntos. La responsabilidad no solamente es de Norteamérica. Ellos han hecho su parte. Ustedes tienen un pastor que vino y les enseñó la palabra de Dios. Gracias a Dios por aquellos que están pagando el precio por hacer su obra. Pero es tiempo ahora de que también los mexicanos nos involucremos en la obra de Dios. Hermanos, es el tiempo de que México tenga su parte. Nunca antes habían salido misioneros a predicar a otras partes del mundo. Hoy México está haciendo lo que nunca antes había hecho. Hoy tenemos la oportunidad de colaborar con el Evangelio. Tenemos el privilegio de poder hacer algo por otros. Muchos han dado su vida por nosotros. ¿Será gran cosa que nosotros demos algo por los demás? Yo creo que todos podemos colaborar con la obra. Aquellos que no pueden ir a predicar el Evangelio, pueden orar por los que están yendo. Y no solamente pueden orar, sino también pueden estar apoyando económicamente. Mira, hermano, tal vez tú nunca podrás llegar a la India, o a China, o a Cuba, o a Alemania, etc. Pero puedes enviar a alguien a que vaya representando tu iglesia. Puedes mandar a alguien que esté llevando el Evangelio a otras partes donde tú no tienes acceso. Hermanos, esos somos los misioneros. Estamos yendo como embajadores en nombre de Cristo a otro lugar a predicar el Evangelio. Estamos llevando el Evangelio a los perdidos, a los que no conocen la Escritura. Esta mañana vamos a hablar acerca de dar para la obra misionera. No solamente es dar por dar, no solamente es abrir la cartera y echar billetes para la obra, no se hace así. Hay que conocer los principios básicos de cómo dar a la obra de Dios. Y vamos a ir a las Escrituras. Esta es la escuela dominical, ahora sí. Eso solamente era una introducción. Principios generales para aprender a darle a Dios, aprender a dar a la obra misionera. Así se llama la escuela dominical. Principios generales para aprender a dar. A veces no sabemos dar. Damos enojados. A veces damos buscando que los hermanos nos vean. Damos con motivos incorrectos. Damos refunfuñando. La esposa te da un codazo y te dice, échale a la ofrenda. Y te enojas. No podemos darle a Dios así, tenemos que aprender a darle a Dios y vamos a ver cómo tenemos que darle a Dios. Vamos a ver, número 1, cómo dar a Dios, o principios generales. El Señor honra al generoso y lo aparta de la miseria. Dios honra a aquellos que aprenden a dar y lo aparta de la miseria. Vamos a Deuteronomio 15. Deuteronomio 15, versículos 10 y 11. Dice la Escritura: sin falta le darás y no serás mezquino, no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Dice aquí la Escritura: porque por ello te bendecirá Jehová. Si aprendes a dar a otros, si aprendes a despojarte de lo que tienes para que otros tengan, dice la Escritura que será de bendición para tu propia vida. A veces pensamos que dar a otros significa que yo voy a ser más pobre. Si yo tengo 1000 y doy 500, entonces ¿cuánto me queda? 500. A veces pensamos, es que si yo le doy a Dios me voy a quedar más pobre. Dice la Escritura, porque por ello te bendecirá Dios. Si quieres que Dios bendiga tus finanzas, si quieres que Dios bendiga tu vida, entonces tienes que aprender a despojarte de lo que tienes para que otros conozcan la Escritura. Vamos a otro pasaje, Proverbios 19, 17. Proverbios 19, 17. Lo pueden leer las hermanas, por favor. Todas las hermanas lean Proverbios 19, 17. Más claro no puede estar. Dios regresa lo que tú has dado. Dios no se queda con nada, hermano. Dios siempre está viendo lo que estás haciendo. Mira, yo estuve en la Sierra Poblana. Ahí hay unos pastores que, pues dentro de sus posibilidades, hacen lo que pueden. El hijo del pastor tiene 8 años. El niño ahorra dinero para comprarse zapatos. El niño junta 1 peso, 2 pesos y lo mete en un lugar para comprarse unos zapatos. Bueno, el niño recoge bolitas del piso, son como piñitas. Las recoge
y las vende y le pagan a 3 pesos el kilo. Ese día que yo llegué a la sierra, el niño juntó 2 kilos de bolitas y le pagaron 6 pesos. Esa misma noche yo prediqué acerca de dar a la obra de Dios, acerca de dar a misiones, y yo no sé qué pasó por la mente del niño, por el corazón de este niño. El niño tiene 8 años, te repito, pero el niño echó de todo su dinero, de su ingreso de 6 pesos, el niño echó 5 para la ofrenda. Este niño estaba dando casi todo lo que tenía. Son 6 pesos, son 5 pesos. ¿Qué puede hacer la obra de Dios con 5 pesos? Dios puede hacer mucho con 5 pesos. Fuimos a la tienda a comprar, su papá le dio dinero y le dijo, si te sobra te quedas con el cambio. Llegamos a la tienda y ¿qué creen? No le sobraba nada, le faltaba. Pero yo iba en ese rato, entonces yo le puse lo que faltaba. Salimos de la tienda y la señora de la tienda lo alcanzó y le dijo, niño, ven. El niño va y la señora le regresa al niño 7 pesos que él había comprado en la tienda. En ese momento yo me di cuenta de que Dios no se queda con nada. El niño estuvo dispuesto a soltar 5 pesos para la obra de Dios, pero Dios no le regresó 5 más. Dios le regresó 7. Al final del día el niño tenía 8 pesos. Dice la Escritura que si tú haces bien a otros, todo eso un día Dios te lo va a pagar. A Jehová presta el que da al pobre. Si piensas que lo que estás dando es dinero perdido, hermano, estás muy equivocado. Dios no se queda con nada. Dios siempre está pendiente para pagarte lo que tú des, para que no digas que Dios es malo. Dios siempre te regresa, y no te regresa lo mismo, te regresa más. Mira, vamos aquí mismo en Proverbios 22, versículo 9. Varones, ¿pueden leer este pasaje? Por favor, los hombres. Proverbios 22, 9. Dios siempre está pendiente de estas cosas. Mira, vamos a Isaías 58, 7. Isaías 58, 7. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Aquí mismo en Isaías versículos 10 y 11, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como el huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Dice, si dieres tu pan al hambriento, si aprendes a despojarte de lo que tienes para otros, Dios bendecirá tu vida. Dice el versículo 11, Jehová te pastoreará. Tenemos el Salmo 23 y muchos lo ocupamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y empezamos a ver todas las bendiciones de Dios, pero Dios dice que Él será solamente el pastor de aquellas personas que están aprendiendo a despojarse de lo que tienen. Dices, hermano, es que yo soy bien pobre, yo no puedo dar. Este niño dio 5 pesos. Tú dices, yo no puedo dar 200, pero puedes dar 10, pero puedes dar 20. Si quieres bendiciones de parte de Dios, aprendamos que el Señor honra solamente a los generosos y lo aparta de la miseria. Vamos más rápido porque se nos acaba el tiempo. Los cristianos deben dar según lo que tienen, no según lo que no tienen. Vamos a 2 de Corintios 8:12. 2 de Corintios 8:12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Cuando viene la conferencia misionera, cuando viene el predicador y nos dice, vamos a levantar nuestra promesa de fe, vamos a levantar promesa de fe para que la gente, que los misioneros lleguen a predicar. La Escritura no te está pidiendo Dios que des lo que no tienes. Dios está pidiendo lo que des de lo que ya tienes. No te está exigiendo Dios que des un cheque de 10,000 pesos al mes cuando tú ganas 5,000. Dios no te pide que des más de lo que ya tienes. Los cristianos deben cuidarse. Número 3, sí, los cristianos deben cuidarse de dar con intenciones confusas. Vamos a Lucas 14. Lucas 14:12. Lucas 14:12. Los jóvenes, pueden leerlo todos los que son jóvenes, solteros pues por lo menos. Lucas 14:12, ¿pueden leerlo por favor?
Dice más, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será dar recompensa, te será recompensado en la resurrección de los justos. Los cristianos debemos cuidarnos de no dar, dice aquí, con intenciones confusas. No debemos darle a sabiendo que alguien, o no debemos darlo para congraciarnos con alguien que sabemos que nos puede hacer bien. Muchos así somos. Nos congraciamos con gente que tiene palancas para poder recibir un día el favor que nosotros le hicimos. Los cristianos no debemos dar esperando nada de nadie. Debemos dar, dice, cuando hagas algo, hazlo a personas que no tienen cómo regresarte lo que tú le has dado. Porque entonces la recompensa no te será dada de los hombres, te será dada de parte de Dios. Mira, aquí en México así se maneja. ¿Tienes palancas? ¿Tienes favores? ¿Estás bien posicionado? No. Los cristianos debemos ser benignos con personas que no pueden pagarnos. Mira, los cristianos debemos ser las personas más generosas en este mundo. La iglesia del primer siglo, la iglesia cristiana, era una iglesia caracterizada por la generosidad. Pero muchos cristianos hemos perdido el enfoque. Vamos por la calle, vemos a un mendigo, córrele, porque ahí viene a pedirnos. Viene el niño de limpiaparabrisas, no, ahorita no. Hermanos, hemos perdido la generosidad que Dios ha mandado en la Escritura. Ya no somos generosos. Los católicos no tienen que ser más generosos que nosotros. Como decía el pastor, ellos están en la mentira. Ellos no conocen a Dios, sin embargo, ellos son muchas veces más generosos que muchos cristianos. Los testigos de Jehová no deben ser más generosos en la obra de Dios que nosotros, porque ellos están llevando un falso evangelio a las personas. Los cristianos debemos ser los más generosos porque tenemos la verdad. Hablaba con el pastor en la mañana, mira, los testigos de Jehová no van a dudar ni un segundo en llegar a los lugares no evangelizados. Ellos imprimen sus atalayas, imprimen millones y millones de revistitas cada mes para llevar a casi todo el mundo. A los 200 países, los testigos de Jehová llevan sus atalayas. Ellos no dudan en llevar su falsa doctrina donde quiera, pero nosotros los cristianos le pensamos, híjole, y si doy, me voy a quedar más pobre, no voy a tener tanto. Hermanos, nadie debe ser más generoso que nosotros los cristianos. Amén. Los cristianos del primer siglo, la iglesia de Hechos, será caracterizada por su generosidad. Era una de las características. Por eso era una iglesia que Dios estaba usando, porque eran generosos. Número 4, el resto de algunos creyentes pueden usarse para compensar la escasez de otros. Lo que a ti te sobra muchas veces, lo que tú tienes, puede ser usado para que otros tengan. Mira, vamos a ver la escritura. 2 Corintios 8:12. Ahora, no malinterpretes esto, no damos a Dios sobras, a Dios damos con sacrificio. Sin embargo, muchas veces Dios te da para que tú aprendas a dar más. Mira, vamos a 2 Corintios 8. 2 Corintios 8. El versículo 13 al 15. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Dice aquí el apóstol Pablo, muchas veces lo que tú tienes puede servirle para otros. Mira, Dios no te da para que tú te lo quedes. Dios no te da tanto dinero para que tú lo administres y te lo quedes todo. Dios te da y te bendice para que tú aprendas a darle a otros. Si Dios te está dando y te está prosperando, la señal de Dios no es quédatelo. No, Dios está dando para que tú aprendas a dar. Pero muchas veces no hemos aprendido eso. Dios nos da y decimos, pues para esto, y lo ahorramos y lo guardamos y al final no tenemos nada porque no hemos aprendido a dar. Dios nos bendice en gran manera para nosotros poder ser de bendición a otros. Número 5. A ver, número 1, ¿qué quedamos? El Señor honra al generoso y la aparta de la miseria. Los que están apuntando me pueden ayudar. Número 2, los cristianos deben dar según lo que tienen, no según lo que no tienen. Los cristianos deben cuidarse de dar con intenciones confusas.
El resto de algunos cristianos pueden usarse para la escasez de otros. Número 5, aquel que siembra generosamente también cosechará generosamente. Esa es la regla de la vida. Vamos a 2 de Corintios 6, 2 de Corintios 9, versículos 6 al 11. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo con lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Mira, qué ridículo sería el campesino que va al campo a sembrar poquito, y cuando llega la cosecha quiere cosechar mucho. Así somos muchos cristianos. Queremos darle a Dios de a poquito, y cuando vienen las necesidades queremos que Dios nos supla muchísimo. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Si no has aprendido a darle a Dios, ¿cuál será el resultado de tu siembra? Si estás sembrando poquito, ¿qué vas a cosechar de parte de Dios? Pues poquito. Dice, pero el que siembra generosamente también segará. Si aprendes a sembrar, si aprendes a dar a Dios, Dios dice que Él es el que da el pan al que come, y el que da semilla al que siembra, multiplicará vuestra sementera. Dios puede hacer que multiplique lo que tienes. Dios nunca se queda con nada. Vamos, número 6. Los creyentes tienen que hacer el bien a todas las personas, y hablamos de la generosidad, especialmente a los creyentes. Gálatas 6:10. Dice la Escritura, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Los creyentes tienen la responsabilidad de hacer el bien a todas las personas, especialmente a tus propios hermanos. Muchas veces entre propios hermanos nos peleamos, nos dejamos de hablar. Llega el hermano con necesidad a tu casa, y mira, los mexicanos somos bien lindos para decir que no. Viene una persona y dice, préstame tu celular. Híjole, es que no tengo pila, es que no tengo saldo. Oye, déjame pasar a tu baño. No, es que fíjate que ya no sirve mi baño. Hermano, los cristianos debemos aprender a ser benignos con todos. Si realmente quieres decir que no, dile que no, no le mientas. Pero dice la Escritura que tienes que ser benigno con todos, y mayormente para tus propios hermanos. Hay que aprender a dar a nuestros propios hermanos. Cuando haya necesidad entre nosotros, debemos aprender a suplir nuestras necesidades. Número 7. Los cristianos tienen que tener la actitud de humildad y de amor hacia los demás que caracterizó a Cristo Jesús. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Así que como Cristo fue humilde, así nosotros pues debemos también ser humildes. Vamos a Filipenses 2, 1 al 5, un pasaje muy conocido. Dice la Escritura, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes, bien con humildad, estimando cada uno lo demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y este pasaje es más impactante, es mi favorito. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Los cristianos debemos tener una actitud humilde y abnegada, y de amor hacia los demás. Los primeros que seguían a Cristo los llamaron cristianos por una característica en especial, porque se parecían a Cristo. Porque si veían al hermano decían, este que veo aquí se parece mucho a Jesucristo que vi siendo crucificado, a este hombre que yo veo se parece a Jesucristo, a esta hermana se parece a Jesucristo.
Hoy en día los cristianos ya nos hemos dejado de parecer a Cristo. Ya los jóvenes se parecen a Ricky Martin, nos hemos dejado de parecer a Cristo. Debemos tener ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Los cristianos debemos tener esta misma actitud de ser humildes con los demás, aprender a despojarnos. Dice aquí mismo, no mirando lo suyo propio, como muchos hacemos. Vemos lo que nos falta, lo que necesitamos, lo que no tenemos. Cuando aprendemos a ver las necesidades de otros, Dios bendecirá tus finanzas, Dios bendecirá tu vida. Número 8, los cristianos deben de cuidarse de favoritismos cuando dan. Mira, vamos a Santiago 2 al 10. Santiago 2 al 10. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, o venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprime el orgullo. Bueno, empieza a hablar acerca de los ricos. Hermanos, no tenemos que tener favoritismos cuando damos, reiterando aquel punto. No des con miras a que también te regresen lo que diste. Aprende a dar a personas que sabes que no pueden regresártelo. Es lo que Dios bendice. No tienes que dar con favoritismos, tienes que dar al que lo necesita. Número 9, el amor exige que un cristiano nunca niegue algo a un hermano necesitado cuando está en su poder ayudarle. Mira, qué gran mandamiento de parte de Dios. Si ves que alguien necesita algo, Dios demanda de nosotros que aprendamos a darle si está en tu poder ayudarle. Mira, vamos a 1 de Juan 3:16. 1 de Juan 3:16. En esto, hermanos, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Juan hace una pregunta: ¿cómo mora? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si cuando viene la necesidad de alguien más cerramos nuestro corazón? ¿Cómo podemos decir que el amor de Dios mora en nosotros cuando vemos al necesitado, cuando vemos que hay una necesidad en la iglesia o en cualquier otro lugar y nuestro corazón se cierra? Y decimos, no pues que trabaje, no pues que se ponga a hacer algo. Hermanos, cuando cerramos nuestro corazón, Juan hace la pregunta: ¿cómo pues mora el corazón de Dios en tales personas? Dios demanda de los cristianos que cuando hay una necesidad, hermanos, aprendamos a ayudar. Está en nuestro poder ayudarle, ayudémosle, no cerremos nuestro corazón. Mi hermano, dar a Dios tiene sus bendiciones y tiene sus recompensas. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No es, si tú le das a Dios, realmente le estás dando a Dios. Mucha gente no viene a las iglesias por una cosa, por el diezmo. Mira, mi abuelita es inconversa y ella dice, yo no voy a la iglesia porque yo no le voy a estar dando mi diezmo al pastor. Mira, tu diezmo no se lo estás dando al pastor, tu diezmo se lo estás dando a Dios. Mira, yo no voy a dar a misiones porque yo no le quiero dar a los misioneros. Mira, tu dinero no se lo estás dando a los misioneros, tu dinero, tus finanzas se las estás dando a Dios. No te confundas, el dinero para las iglesias no es para los hombres. Todo lo que estás dando es para Dios. Y quiero solamente que se te quede todos los principios que te di. El que quiero que recuerdes más este día es: el que siembra escasamente
escasamente también va a segar, también segará escasamente. Hermanos, si aprendemos estas cosas, si aprendemos a dar, entonces comenzaremos a ver bendiciones de parte de Dios. Muchos cristianos batallan porque quieren. Muchos dicen, yo no doy a Dios porque no tengo. Bueno, tú no tienes porque no das. Eso es la verdad. No es porque no tengamos, no tenemos porque no hemos aprendido a dar. Si no aprendes a darle a Dios, vas a seguir batallando en las mismas cosas. Vas a deberle al Coppel, al Electra, a la suegra, porque no hemos aprendido a ser sabios con nuestras finanzas. Dios es el mejor banquero de todos. Él no te regresa poquitos intereses. Él hace multiplicar tu dinero al 100 por 1. Y a veces no te regresará, si das 2,000 no te va a regresar otros 2,000. A veces te regresará bendiciones, salud, una buena familia. Dios siempre te regresará lo que tú le estés dando. Dios nunca se queda con nada. Muy bien, vamos a orar para continuar con el servicio. Padre, te pedimos que bendiga la enseñanza. Gracias por tu palabra. Te pido que pueda haber en el corazón de mis hermanos buena semilla que siembre, Padre, y que pueda dar su fruto. Gracias por la bendición de exponer tu palabra. Te pedimos que bendigas el servicio. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.